Bienvenidos, buscadores de historia y alma andaluza. Soy Alonso y hoy te invito a recorrer un camino que se extiende desde las cuevas prehistóricas hasta los palacios bañados por el sol del sur. Te has detenido a pensar cómo esta tierra, cuna de tartesos, de filósofos romanos y poetas árabes, logró conservar su identidad a lo largo de los siglos. Andalucía fue puente entre continentes, crisol de culturas y testigo de imperios que nacieron y cayeron, pero también de un espíritu que nunca se apagó. Aquí floreció Al-Ándalus, donde la ciencia, la fe y el arte se entrelazaron bajo los arcos de la mezquita de Córdoba y los muros dorados de la Alhambra. Aquí resonaron las voces del pueblo, desde los jornaleros hasta los soñadores que dieron vida a su bandera verde y blanca. Este viaje no es solo por la historia, sino por la esencia de una tierra que aún hoy late con fuerza, orgullosa de su pasado y abierta al futuro. Acompáñame a descubrir Andalucía, una tierra donde cada piedra guarda memoria y cada mirada un reflejo de eternidad. Capítulo 1. Los primeros pobladores de Andalucía hace muchísimo tiempo, cuando el mundo aún no conocía las ciudades ni las palabras escritas. El territorio que hoy llamamos Andalucía era un vasto paisaje de montañas suaves, ríos tranquilos y llanuras cubiertas de hierbas altas que se mecían con el viento. En aquel entonces, la tierra respiraba despacio y el hombre apenas empezaba a comprenderla. En las cuevas, cerca del sonido del agua, comenzaron a aparecer las primeras huellas de vida humana. Eran grupos pequeños, familias que caminaban siguiendo a los animales, buscando frutos, raíces y refugio. Se protegían del frío en abrigos naturales, donde el fuego, ese descubrimiento casi mágico, les daba calor y seguridad. El fuego era más que una herramienta, era su corazón. Allí, alrededor de las llamas, se contaban historias. Se compartía la caza y se soñaba con los espíritus del bosque. En lugares como la Cueva de Nerja, en la costa de Málaga, o la Cueva de la Pileta, en Ronda, los hombres y mujeres del Paleolítico dejaron sus señales, dibujos de ciervos, peces y manos, trazados con pigmentos rojos y ocres. Aquellas pinturas, silenciosas y eternas, son testigos del primer despertar de la sensibilidad humana. Cada línea pintada en la roca fue, quizás, un gesto de gratitud o tal vez una súplica a los dioses invisibles de la naturaleza. El tiempo pasaba despacio, como un río que nunca se cansa de fluir. Los inviernos eran duros, pero la tierra andaluza ofrecía alimento. Las marismas del Guadalquivir rebosaban peces y aves, las sierras daban refugio y los valles eran fértiles. Poco a poco, los hombres dejaron de vagar tanto y aprendieron a mirar el cielo para entender las estaciones. Cuando las flores regresaban, sabían que era momento de sembrar. Así comenzó una nueva etapa, el Neolítico, el tiempo en que el ser humano aprendió a cultivar la tierra y a domesticar animales. En los campos del sur, las primeras aldeas brotaron como semillas que el viento había decidido plantar. Casas hechas de barro, de piedra y paja se levantaban junto a los ríos. En sus patios crecían los primeros cereales, trigo, cebada, lentejas. Los niños jugaban descalzos y el humo de los hornos subía al cielo como un canto de vida. Los pobladores del sur también aprendieron a moldear el barro. Con sus manos pacientes crearon vasijas para guardar el grano, cuencos para el agua y figurillas que tal vez representaban dioses o espíritus protectores. La cerámica de Andalucía, aún primitiva, ya mostraba una delicadeza especial, líneas, ondas, formas que imitaban las curvas del agua o del viento. Pasaron muchos siglos. El cobre comenzó a brillar entre las montañas y el hombre descubrió que podía extraerlo, fundirlo y darle forma. Así nació la Edad del Cobre y con ella una nueva forma de vivir. En lugares como Los Millares, cerca de Almería, surgió una de las primeras comunidades fortificadas de Europa.
Allí, detrás de murallas de piedra, vivían familias que comerciaban, tejían y fabricaban armas y herramientas. Había talleres, silos para guardar el grano y tumbas monumentales donde los muertos reposaban con objetos que amaban. Los Millares era una pequeña ciudad antes de que existieran las ciudades. Desde lo alto de sus murallas se veía el horizonte dorado del desierto almeriense y el sonido del viento entre las piedras parecía una melodía antigua. Esa gente sabía que el cobre tenía poder, que podía usarse para cortar, para cazar, para defender. Pero también sabían que la tierra debía cuidarse, porque de ella venía todo. Más tarde, el bronce sustituyó al cobre y la técnica se perfeccionó. Los pueblos andaluces comenzaron a mirar más allá del mar. Navegantes del Mediterráneo, fenicios, griegos, cartagineses, llegarían siglos después. Pero ya existía una sabiduría local, una relación profunda con la tierra, los ríos y los ciclos del tiempo. Cada amanecer era una ceremonia. El sol salía lentamente sobre las sierras, tiñendo de oro los campos. Los primeros pobladores lo contemplaban con respeto, quizá murmurando palabras que el tiempo ha borrado. Para ellos, todo tenía alma: el agua, las piedras, los árboles. Y al dormir bajo el mismo cielo que nosotros miramos hoy, soñaban con los dioses del trueno, con la lluvia que fecundaba los campos, con los animales que les daban sustento. Andalucía, en aquellos días, era una cuna de esperanza. Los pueblos nacían, crecían y desaparecían, pero dejaban tras de sí rastros, cerámicas, huesos, herramientas, tumbas y símbolos. El ser humano poco a poco se hacía dueño de su destino. Aprendía a contar el tiempo, a organizar su comunidad, a cuidar de los suyos. Y aunque el ruido del mundo moderno haya borrado casi todos sus ecos, en los montes, en las cuevas y en los ríos de Andalucía aún queda algo de ellos. Una sensación de paz antigua, una memoria silenciosa que nos recuerda de dónde venimos. Quizá, si caminamos una tarde por los campos dorados de Jaén o las colinas de Granada, podamos escuchar entre el viento el murmullo de esos primeros pobladores. Gente que no conocía la prisa ni el metal de las ciudades, pero sí el lenguaje del fuego, de la lluvia y del amor por la vida sencilla. Así comenzó todo, entre piedras y estrellas, entre el miedo y la esperanza. Así nació la historia de Andalucía, mucho antes de los reinos, de las torres y de los barcos. Fue una historia escrita en la tierra, en el aire y en la memoria de los hombres y mujeres que, sin saberlo, estaban creando el alma de un pueblo. Capítulo 2. La cultura de los Millares y el argarel, tiempo, había seguido su curso, lento como la sombra del sol sobre la piedra. Después de los primeros aldeanos neolíticos que sembraron los campos y levantaron sus hogares de barro, surgieron nuevas generaciones que miraron el horizonte con una mezcla de curiosidad y poder. La tierra del sur, luminosa y fértil, guardaba secretos en su interior, metales escondidos, brillos rojos y verdes que dormían bajo las montañas. Y fueron los hombres de los Millares los primeros en descubrir su alma metálica. Era el principio de una nueva era. La edad del cobre había llegado, y con ella, la idea de construir no solo casas, sino comunidades fortificadas, lugares donde la vida y la muerte convivían con la misma calma que el amanecer y el ocaso. En el corazón árido de lo que hoy es Almería, entre colinas secas y ríos casi dormidos, se levantaban los Millares. Desde lejos parecía una colina más, pero si uno se acercaba, el paisaje se llenaba de misterios. 3 grandes murallas de piedra rodeaban el poblado como brazos que abrazaban la vida de sus gentes. Detrás de ellas había casas circulares, hornos, talleres donde el cobre era fundido y moldeado. El sonido del martillo sobre el metal resonaba como un canto antiguo, como el latido de un corazón de fuego. Los Millares no era un simple poblado, era una ciudad naciente, una semilla de civilización.
En ella vivían agricultores, pastores, alfareros, mineros y guerreros. Los hombres bajaban a las minas a extraer el mineral y las mujeres, con paciencia infinita, lo fundían en pequeños hornos de piedra. De ese metal rojizo nacían cuchillos, lanzas, adornos y herramientas. Cada pieza llevaba consigo una historia, una intención, un deseo de supervivencia. El pueblo también honraba a sus muertos con un respeto profundo. Alrededor del poblado se extendían más de un centenar de tumbas colectivas, llamadas tolos, con forma de colmena o de cúpula de piedra. Allí los difuntos descansaban junto a vasijas, collares, armas y objetos que tal vez los acompañarían al otro mundo. El silencio de aquellas tumbas aún puede sentirse hoy, cuando el viento pasa entre las ruinas y parece murmurar sus nombres olvidados. El río, que corría cerca, era fuente de vida. Traía agua, alimento y caminos. Desde él, los habitantes de los millares comerciaban con pueblos lejanos, intercambiaban cobre por cerámicas, tejidos y piedras preciosas. El comercio era, en aquellos tiempos, una forma de contar historias. Cada objeto traído de lejos era una voz nueva que hablaba de mares desconocidos, de islas lejanas, de hombres que navegaban sin miedo. Los millares creció durante siglos. Fue fuerte, orgulloso, sabio, pero el tiempo, que nunca se detiene, comenzó a transformarlo todo. El cobre, aunque valioso, ya no bastaba. Los hombres descubrieron que si lo mezclaban con otro metal, el estaño, el resultado era algo más duro, más resistente, el bronce. Y con ese descubrimiento, una nueva cultura emergió en el horizonte andaluz. Su nombre era el Argar, a unos kilómetros al norte de los millares, en las sierras de Almería, surgió un pueblo que llevaría la metalurgia y la organización a un nuevo nivel. El Argar nació hacia el año 2200 a.C. y fue uno de los pueblos más avanzados de su tiempo. Allí, los hombres y mujeres ya no vivían en pequeñas aldeas dispersas, habían construido verdaderas ciudades, con calles estrechas, casas de piedra y una organización social muy definida. Las casas se alzaban sobre terrazas escalonadas, adaptadas al terreno rocoso. Eran rectangulares, con muros sólidos, techos planos y hogares donde ardía el fuego día y noche. El humo subía en espirales suaves, perdiéndose entre las montañas. El Argar era una sociedad ordenada, casi jerárquica. Había quienes gobernaban, quienes trabajaban la tierra, quienes fundían el metal y quienes combatían. El metal, el bronce, era su símbolo de poder. De él surgían espadas, puñales, hachas, puntas de lanza. Los guerreros de El Argar llevaban armaduras y adornos metálicos, y su presencia inspiraba respeto. El brillo del bronce bajo el sol del sur parecía fuego sólido, una extensión del poder humano sobre la naturaleza. Pero El Argar no solo dominó el arte del metal, también cultivó los campos con inteligencia. Cosechaban cereales, criaban cabras y ovejas y guardaban sus productos en grandes vasijas de barro. Había graneros comunales, donde se almacenaba el grano para los tiempos de escasez. Y en los talleres, las mujeres hilaban y tejían con paciencia, creando telas que acompañaban el cuerpo y el alma. La muerte, en El Argar, era también una ceremonia de respeto. A diferencia de los millares, los argáricos enterraban a sus muertos dentro de sus propias casas, bajo el suelo donde habían vivido. Los difuntos reposaban en posición fetal, envueltos en telas, acompañados de objetos personales, vasos, adornos, armas. Cada entierro era un pequeño mundo cerrado, una despedida íntima, un diálogo entre los vivos y los ancestros. El Argar fue poderoso. Sus centros, como la ciudad de Antas o la meseta de la Bastida en Murcia, muestran una sociedad avanzada, con jerarquías y leyes no escritas. Hubo reyes o jefes, y hubo pueblos que dependían de ellos.
Fue, en cierto modo, el primer gran sistema político del sur peninsular, mucho antes de Roma, mucho antes de Al-Ándalus. Y sin embargo, como todo lo humano, su esplendor también tuvo un final. Las minas se agotaron, las guerras internas quizá, o los cambios del clima, fueron debilitando su fuerza. Las ciudades se vaciaron poco a poco, las murallas se cubrieron de polvo y el viento volvió a cantar entre las piedras. Pero su memoria no murió. Quedó en el metal que aún se encuentra, en los restos de las tumbas, en las cerámicas que el tiempo no pudo romper. Hoy, cuando el viajero camina por el paisaje seco de Almería, puede sentir la presencia invisible de aquellos pueblos. Los Millares y el Argar no son solo nombres en los libros, son respiraciones antiguas que siguen flotando en el aire, suspiros de una humanidad que empezaba a soñar con el futuro. Si cierras los ojos, puedes imaginar el sonido de los martillos sobre el cobre, el crepitar del fuego, el murmullo de las mujeres moliendo el grano, el silbido del viento que baja de la sierra. Todo era vida, todo era ritmo. La tierra hablaba y los hombres la escuchaban. El sol nacía sobre las mismas montañas que vemos hoy, pero entonces su luz caía sobre un mundo más puro, más silencioso. Los pueblos del bronce fueron los primeros en mirar el cielo y pensar que el hombre podía construir algo más que refugios. Podía crear civilización, comunidad, memoria, y así entre el cobre y el bronce, entre el polvo y la esperanza, Andalucía se fue forjando, lenta y poderosa, como el metal que nacía de su tierra. Los Millares y el Argar fueron los primeros latidos de su corazón. Y aún hoy, cuando la noche cae sobre las ruinas y la luna toca las piedras con su luz plateada, parece que ese corazón sigue vivo, latiendo despacio, en silencio, bajo el cielo eterno del sur. Capítulo 3. Tartesos. El primer reino de Occidente. Hubo un tiempo muy lejano en que la historia y el mito eran una sola cosa. Los hombres miraban el horizonte del Atlántico y decían que más allá, donde el sol se hunde en el mar, vivía un pueblo de oro y sabiduría. Ese lugar tenía un nombre que el viento aún repite entre las marismas del Guadalquivir: Tartesos. Era el primer reino de Occidente, una civilización luminosa que floreció en el sur de la península ibérica, allí donde los ríos se encuentran con el océano y la tierra se vuelve fértil y dulce. Los griegos hablaban de Tartesos como de una tierra misteriosa, rica en metales, bañada por un río inmenso que llamaban Baetis, el Guadalquivir de hoy. Decían que allí reinaba un monarca justo, sabio y poderoso, Argantonio, el rey de la plata. Pero mucho antes de los reyes, antes de los palacios y los templos, Tartesos nació del encuentro. El encuentro entre los pueblos del sur, descendientes de los Millares y el Argar, y los navegantes que llegaron del mar, los fenicios, aquellos hombres de piel tostada por el sol, que venían desde Oriente con barcos cargados de tejidos, cerámicas y misterios. Las costas andaluzas eran, por entonces, un mundo vivo de agua y tierra. El mar se adentraba en los estuarios y el río Guadalquivir serpenteaba lento, formando islas, lagunas y marismas que reflejaban el cielo como un espejo líquido. En esos parajes, entre el brillo del agua y el rumor de las cañas, los hombres construyeron sus ciudades. Eran lugares como Huelva, Cádiz, Sevilla o el Valle del Guadalete, donde el comercio y la vida florecían. Los fenicios, procedentes de Tiro y Sidón, fundaron colonias en la costa. Gadir, la futura Cádiz, fue una de las primeras, y trajeron consigo sus dioses, sus alfabetos y su arte de navegar. A cambio, los pueblos del interior les ofrecían metales: oro, plata, cobre y estaño. Tartesos nació así, como un puente entre mundos, entre Oriente y Occidente, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre la leyenda y la historia. Con el paso de los siglos, aquel comercio se convirtió en cultura, y aquella alianza dio forma a un reino próspero, donde el arte,
La religión y el conocimiento alcanzaron una altura desconocida hasta entonces en la península. Dicen los antiguos que Tartesos brillaba bajo el sol como una joya inmensa. Sus templos estaban decorados con metales preciosos. Sus reyes vestían túnicas finas y portaban coronas de oro labrado. En los talleres, los artesanos fundían la plata con maestría, creando copas, brazaletes y espadas que reflejaban la luz como espejos líquidos. Pero la riqueza de Tartesos no era solo material. También era una riqueza de espíritu, de ideas, de convivencia. Los tartesios aprendieron a escribir, inspirados por los fenicios, y su lengua se extendió por las llanuras del sur. Sus ciudades estaban organizadas. Sus gentes vivían del comercio, de la agricultura, de la pesca y sobre todo de la minería, pues las entrañas de Andalucía guardaban tesoros sin fin. Las minas de Río Tinto y Tarsis, en Huelva, fueron su corazón metálico. Allí, día tras día, hombres y mujeres extraían los minerales que luego viajaban en barcos hacia el Mediterráneo. El sonido de los martillos sobre la roca era como una música grave y constante, un himno al trabajo y a la tierra. Los fenicios enseñaron nuevas técnicas de fundición, nuevos dioses, nuevas formas de arte. Y los tartesios, con su alma inquieta y su creatividad natural, lo transformaron todo en algo propio, lleno de belleza y armonía. Entre los nombres que el tiempo nos ha dejado, hay uno que brilla con fuerza especial: Argantonio. Los griegos lo mencionaron como el primer gran rey de Occidente, un monarca longevo, justo y generoso. Su nombre, el hombre de plata, parece un reflejo del metal que tanto abundaba en sus tierras. Se dice que gobernó durante 80 años y que bajo su reinado Tartesos vivió su edad dorada. Recibía a los comerciantes extranjeros con hospitalidad y protegía a los viajeros que llegaban desde Grecia y Fenicia. Amaba la paz, la cultura y la construcción. Bajo su mando, los templos crecieron, los talleres florecieron y los ríos fueron navegados como caminos de agua que unían el interior con el mar. Argantonio era más que un rey, era el símbolo de la armonía entre los pueblos, el guardián del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Los poetas decían que su reino era tan rico que las torres de sus ciudades brillaban al atardecer como si estuvieran hechas de fuego y oro. La vida en Tartesos transcurría en calma, entre el sonido del agua y el rumor de los mercados. Por las calles de tierra, las mujeres llevaban cántaros de barro sobre la cabeza y los niños corrían entre los talleres, observando cómo el metal fundido caía como un río luminoso. En los puertos, los barcos fenicios llegaban cargados de perfumes, tejidos púrpuras y ánforas llenas de aceite o vino. Y los tartesios respondían con lingotes de plata, con cerámicas pintadas, con joyas finas que hablaban del arte de su pueblo. En los templos, los sacerdotes ofrecían sacrificios a los dioses del sol y del mar. Rezaban por lluvias, por cosechas abundantes, por viajes seguros. Y en las noches tranquilas, cuando la brisa soplaba desde el Atlántico, el pueblo se reunía a la orilla del agua. Encendían hogueras, tocaban flautas y contaban historias de dioses y héroes, de marineros que habían visto el fin del mundo, de ciudades que brillaban bajo las estrellas. Era una civilización serena, equilibrada, que vivía en diálogo con su entorno. El mar era su puerta, el río su camino, la tierra su sustento, pero incluso los reinos dorados tienen su final. El esplendor de Tartesos comenzó a apagarse lentamente, como una lámpara que se queda sin aceite. Las causas no se conocen con certeza. Tal vez el comercio con los fenicios cambió, o tal vez los nuevos pueblos que llegaron del norte, los celtas, alteraron el equilibrio. Algunos dicen que el río cambió su curso y que las ciudades quedaron aisladas entre marismas y arenas. Otros cuentan que un gran cataclismo hundió parte del territorio bajo el mar y que Tartesos se convirtió en leyenda igual que la Atlántida. Sea como fuere,
Un día el brillo de los templos se apagó, los talleres se quedaron en silencio y las voces de los tartesios se perdieron entre las aguas del Guadalquivir. Solo quedaron vestigios, piezas de oro, estelas grabadas, fragmentos de cerámica, ecos de un idioma ya olvidado. Y sin embargo, el alma de Tartesos nunca desapareció del todo. Sigue viva en los campos andaluces, en los metales que aún duermen bajo la tierra, en los ríos que continúan su camino hacia el mar. Sigue viva en la memoria del viento que susurra sus leyendas entre las marismas de Doñana. Tartesos fue más que un reino. Fue una promesa, un amanecer, el primer intento del ser humano por construir en el extremo del mundo conocido una sociedad de belleza, justicia y armonía. Y aunque su nombre se disolvió entre la historia y el mito, su espíritu quedó sembrado en la tierra de Andalucía, que desde entonces lleva en sus entrañas el brillo del cobre, el oro y la sabiduría antigua. Cuando el sol se pone sobre el Atlántico y la luz se refleja en las aguas del Guadalquivir, parece que Tartesos despierta por un instante. El aire huele a sal y a tiempo, y el horizonte se vuelve dorado. Quizás, si cierras los ojos, aún puedas ver las torres de su ciudad, las barcas meciéndose en el río, el rey Argantonio observando desde su palacio cómo el mundo se tiñe de fuego y silencio. Así, entre el sueño y la historia, entre el mito y la tierra, duerme Tartesos, el primer reino de Occidente, cuna de la luz del sur, espejo de un pasado que aún respira, tranquilo, bajo el cielo andaluz. Capítulo 4. Los fenicios y griegos en Andalucía. El tiempo seguía su curso, como un río inmenso que nunca se detiene. El eco de Tartesos aún resonaba en las marismas del Guadalquivir, pero un nuevo capítulo estaba por escribirse en las costas luminosas del sur. Desde las lejanas tierras de Oriente, cruzando mares azules y vientos desconocidos, comenzaron a llegar los fenicios. Venían de las ciudades de Tiro, Sidón y Biblos, donde el sol caía sobre templos de piedra y mercados perfumados de incienso. Eran navegantes, artesanos, comerciantes y soñadores. Gente de mar que veía en el horizonte una promesa. Sus barcos, de madera oscura y velas púrpuras, surcaban el Mediterráneo siguiendo el camino de las estrellas. Traían consigo objetos preciosos, tejidos finos, collares de vidrio azul, perfumes, aceites, cerámicas decoradas con figuras de dioses antiguos. Y traían, sobre todo, una sabiduría que cambiaría para siempre las tierras del sur de Hispania. Los fenicios fueron los primeros grandes navegantes del mundo antiguo. Conocían las corrientes, los vientos, las constelaciones. Sabían cómo seguir la ruta del sol durante el día y cómo leer las estrellas durante la noche. Sus barcos eran fuertes y veloces, y en su interior viajaban no solo mercancías, sino historias, leyendas y palabras nuevas. Cuando llegaron a las costas andaluzas, encontraron un lugar que parecía hecho para ellos. El mar era manso, las playas eran amplias, los ríos profundos y la tierra fértil. Allí, en un pequeño islote frente al Atlántico, fundaron una ciudad que con el tiempo sería eterna. Gadir, la actual Cádiz. Gadir era una ciudad de pescadores y comerciantes, rodeada de murallas y templos. El olor del mar impregnaba las calles y las gaviotas volaban sobre los tejados de adobe. Allí, los fenicios levantaron santuarios dedicados a sus dioses, Melkart, señor del fuego y del comercio, protector de los navegantes, y Astarte, diosa del amor y la fertilidad. En las noches de verano, cuando el aire era cálido y el cielo se llenaba de estrellas, los sacerdotes encendían antorchas frente al mar y ofrecían vino y aceite para agradecer el viaje y la vida. Los fenicios enseñaron a los pueblos de Andalucía a escribir usando un alfabeto simple y sonoro. Con ellos llegaron nuevas palabras, nuevas costumbres, nuevas técnicas. Trajeron la rueda de alfarero, el uso del hierro, la salazón del pescado y la elaboración del vidrio. Cada objeto que tocaban se volvía más fino, más delicado, más duradero.
Los pueblos del interior, fascinados por sus habilidades, comenzaron a comerciar con ellos. A cambio de metales, los fenicios ofrecían cerámicas, joyas, telas teñidas con el famoso púrpura de Tiro, un color tan hermoso y raro que solo los reyes podían vestirlo. La costa andaluza se transformó en un mosaico de puertos y aldeas marítimas. Malaca, Málaga, Sexi, Almuñécar, Abdera, Adra, cada una con su puerto, su mercado y su templo al dios del mar. El comercio era más que un intercambio, era un puente entre mundos. Cada barco que partía llevaba consigo un trozo del alma de Andalucía, y cada barco que llegaba traía el susurro del oriente, el rumor de tierras lejanas. No mucho después, otros navegantes se aventuraron hacia el mismo destino. Venían del este, pero más al norte, de las islas luminosas del Egeo, los griegos. Eran hombres curiosos, filósofos y poetas, amantes de la belleza y del comercio, siempre en busca de nuevos horizontes. Sus barcos, ligeros y elegantes, seguían las rutas abiertas por los fenicios. Y al llegar a las costas andaluzas, quedaron maravillados. Los griegos decían que el sur de Hispania era una tierra de dioses antiguos, bañada por la luz más pura del mundo. Creían que allí habitaban los campos elíseos, el lugar donde las almas felices descansaban eternamente. Y contaban que el río Tartesos, el Guadalquivir, era el fin del mundo conocido, el límite donde el sol se sumergía en el océano. Fundaron algunos asentamientos en las costas, especialmente en el oriente andaluz, donde el mar era más tranquilo y las montañas más cercanas. Allí intercambiaban vino, aceite, cerámica fina y arte por metales y productos del campo. Los griegos no solo comerciaron, también dejaron su pensamiento, su manera de mirar el mundo. De ellos nació una nueva forma de entender la vida, una búsqueda constante de equilibrio, de armonía, de belleza. El arte tartésico se volvió más elegante, las cerámicas más precisas, las figuras más humanas. El espíritu griego, curioso, reflexivo, soñador, se mezcló con la raíz profunda y práctica de los pueblos del sur. Y de esa mezcla nació un alma nueva, una Andalucía que miraba hacia el mar, pero que también sabía escuchar el rumor de sus montañas. Imagina las costas de Andalucía en aquellos siglos lejanos. Los amaneceres eran dorados, los barcos dormían meciéndose en el puerto, y el aire olía a sal y a humo de leña. Los mercados se llenaban de voces, pescadores, alfareros, comerciantes. Las mujeres vendían pan y vino. Los niños corrían entre los puestos de fruta. Los marineros contaban historias de tormentas y ciudades lejanas. En los talleres, las manos fenicias moldeaban el barro y soplaban el vidrio. En los templos, el incienso subía al cielo como una plegaria invisible. Y en las noches tranquilas, los marineros se sentaban en la arena a mirar el horizonte, hablando de su tierra, de los dioses, del destino. El mar era su casa, su maestro, su misterio. La costa andaluza era un cruce de caminos. Allí se mezclaban lenguas, rostros, costumbres. El aceite del Guadalquivir se cambiaba por el vino griego, la plata de Huelva por el lino de Oriente, las palabras locales por las del alfabeto fenicio. Era un mundo vivo, lleno de movimiento, de sonidos, de esperanzas. Con el paso de los siglos, los fenicios y los griegos dejaron huellas profundas en Andalucía. Los pueblos aprendieron a construir mejores barcos, a cultivar nuevas plantas, a escribir sus propias historias. Las ciudades crecieron, los mercados se multiplicaron, las rutas comerciales se extendieron hasta el interior. El sur se convirtió en una tierra de tránsito, de intercambio, de convivencia. De los fenicios quedó el arte del comercio, la navegación, la escritura y el vidrio. De los griegos, el amor por la belleza, la palabra, el pensamiento, y de ambos, el sentido del mar como camino, como espejo del alma. A través de ellos, Andalucía se abrió al mundo. Ya no era una tierra aislada, sino un punto de encuentro entre culturas, una frontera de luz entre Oriente y Occidente. Sus gentes aprendieron a mirar el horizonte con deseo, a amar el mar,
a comprender que todo viaje es también un regreso. Hoy, cuando el sol se oculta tras el Atlántico y la brisa llega desde el mar de Alborán, parece que el tiempo se detiene. Las olas murmuran nombres antiguos: Gadir, Malaca, Sexi, Abdera, los mismos nombres que pronunciaban los fenicios y los griegos hace miles de años. Bajo las aguas, entre arenas y corales, aún reposan fragmentos de ánforas, piezas de vidrio, monedas gastadas por el tiempo. Cada una de ellas es una palabra que el pasado dejó escrita para nosotros. Cada fragmento guarda el suspiro de un pueblo que soñó con el mar, con el comercio, con la vida. Y si escuchas con atención, entre el rumor de las olas y el canto de las gaviotas, tal vez oigas un eco muy antiguo, la voz tranquila de un marinero fenicio que canta en la noche, mirando las estrellas, guiando su barco hacia el oeste, hacia las costas doradas de Andalucía, donde el mar y la tierra se aman desde el principio del tiempo. Así, entre la espuma y el silencio, entre la memoria y el sueño, duerme la historia de los fenicios y los griegos en el sur. Una historia de viajes, de fe y de belleza que aún flota en el aire salado de las playas andaluzas. Capítulo 5. La conquista cartaginesa y la llegada de Roma. El tiempo, que nunca se detiene, había cubierto con polvo y silencio los días de Tartesos. Las voces fenicias seguían resonando en los puertos. El comercio seguía vivo, las ciudades seguían respirando junto al mar. Pero en el horizonte, más allá del Mediterráneo, se levantaba una nueva sombra, la sombra de Cartago. Cartago era hija de los fenicios, una ciudad nacida en el norte de África, frente a las costas del actual Túnez. Allí, en su bahía luminosa, los descendientes de los navegantes de Tiro y Sidón habían construido una potencia inmensa. Sus muros eran altos, sus puertos estaban llenos de barcos, y su gente conocía los secretos del mar como nadie. Cartago no era solo una ciudad, era un imperio de mercaderes y guerreros, un lugar donde el comercio se mezclaba con la ambición, donde el viento olía a incienso, sal y hierro. Los cartagineses eran herederos de la sabiduría fenicia, pero también su superación. De ellos habían aprendido la navegación, la escritura, la religión, pero habían añadido algo más: el deseo de dominio, la organización militar, la visión del poder. Y así, cuando los fenicios comenzaron a debilitarse, Cartago extendió su mano sobre sus antiguas colonias del sur de Hispania. Las costas de Andalucía, con sus puertos, sus minas y su riqueza, se convirtieron en un objetivo precioso. El mar que separaba África de Europa era estrecho, y los cartagineses lo cruzaban como quien cruza un río familiar. Primero llegaron como comerciantes, con la sonrisa amable de los mercaderes. Llevaban aceite, vino, cerámica, armas. Ofrecían protección, alianzas, tratados. Pero poco a poco, su presencia se volvió más firme, más profunda, más inevitable. Sus generales construyeron fortalezas, reclutaron soldados, controlaron las rutas del metal. Así, sin estrépito, sin una guerra inmediata, Andalucía comenzó a formar parte de su red de poder. El sur de la península era una joya codiciada. Las minas de Riotinto, Linares y Cartagena brillaban con cobre, plata y plomo. Los cartagineses, expertos en la administración y en la guerra, organizaron su explotación con disciplina. El metal fluía hacia los puertos y desde allí partía hacia Cartago, hacia África, hacia todo el Mediterráneo. Era el oro del sur el que alimentaba sus ejércitos, sus templos, sus palacios. En las aldeas y ciudades la vida continuaba, pero ahora bajo nuevos símbolos, nuevas monedas, nuevos dioses. Los templos de Melkart y Baal Hamón, los dioses cartagineses, comenzaron a levantarse junto a los antiguos santuarios fenicios. El olor del incienso se mezclaba con el del hierro fundido, y el sonido del martillo sobre el metal se convirtió en la música del poder. Pero no todo era opresión. Cartago trajo también progreso.
Nuevas técnicas agrícolas, nuevos cultivos, caminos más seguros, intercambio de conocimientos. El sur se volvió más cosmopolita, más conectado, más consciente de su lugar en el mundo. Y entonces la historia se aceleró. En Cartago surgió una familia poderosa, destinada a cambiar el rumbo de Andalucía y del mundo: los Barca. El primero de ellos, Amílcar Barca, era un general valiente, astuto, ambicioso. Cuando Cartago perdió parte de su imperio en Sicilia tras luchar contra Roma, Amílcar buscó una nueva tierra donde fortalecer su poder. Esa tierra fue Hispania. Con sus soldados y su familia, Amílcar cruzó el estrecho de Gibraltar y desembarcó en el sur de la península. Desde allí comenzó una conquista paciente y firme. Fundó ciudades, pactó con los pueblos locales y organizó un territorio próspero que alimentaría el sueño de Cartago. Cuando Amílcar murió, su yerno Asdrúbal el Bello continuó su labor. Fundó una nueva capital en el Levante, Cartadasht, la ciudad nueva, hoy Cartagena. Desde allí gobernó un vasto dominio que incluía las tierras andaluzas, las minas del interior y los puertos del Mediterráneo. Pero el destino guardaba aún una figura más poderosa: Aníbal Barca, el hijo de Amílcar, el hombre que haría temblar a Roma. Aníbal creció entre soldados, entre el olor del hierro y el sonido de los tambores de guerra. Desde niño juró odio eterno a Roma, y ese juramento lo llevó a ser uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos. Su ejército era una mezcla de pueblos: cartagineses, íberos, andaluces, africanos. En sus filas marchaban hombres del Guadalquivir, del Genil, del Mar de Alborán. Andalucía fue su base, su retaguardia, su hogar antes de la epopeya. Desde allí partió Aníbal hacia el norte, cruzando los Pirineos, los Alpes, los ríos helados y las nieves eternas. Llevaba consigo elefantes, guerreros y un sueño: conquistar Roma. Su paso fue como un trueno que recorrió Europa. Y aunque llegó hasta las puertas de la ciudad eterna, la fortuna, caprichosa como siempre, le dio la espalda. Roma resistió, y desde entonces el destino de Cartago comenzó a oscurecerse. Mientras Aníbal guerreaba en Italia, Roma contraatacó en Hispania. Sus legiones, disciplinadas y silenciosas, cruzaron los ríos y las montañas. Fueron tomando una ciudad tras otra, imponiendo su ley, su lengua, su orden. El sur, que había sido fenicio y luego cartaginés, comenzó a latir al ritmo de Roma. Las batallas fueron largas y crueles. Los campos se cubrieron de humo, los puertos ardieron, las minas quedaron vacías. Pero poco a poco, la estrella cartaginesa se apagó y el poder de Roma brilló con fuerza nueva. Cuando el general Escipión el Africano tomó Cartagena, el corazón del dominio cartaginés en Hispania, todo estaba decidido. El imperio romano, joven y ambicioso, extendía su sombra hasta las costas del sur andaluz. Los cartagineses se retiraron, derrotados. Sus templos fueron abandonados, sus dioses olvidados, sus naves hundidas en el mar. Pero su huella quedó en las palabras, en los nombres de los lugares, en la mezcla de sangres que seguía dando forma al alma del sur. Roma no conquistaba solo con la espada, sino también con el orden, con la ley, con la idea de civilización. Cuando sus legiones pisaron por primera vez las arenas del Guadalquivir, el mundo cambió para siempre. Construyeron caminos rectos, acueductos, puentes. Fundaron ciudades que aún hoy respiran: Itálica, Hispalis, Sevilla, Córdoba. La arquitectura, el idioma, el arte, la moneda, todo comenzó a transformarse. Los pueblos del sur, cansados de guerras, encontraron en Roma una nueva estabilidad. El comercio floreció, las minas volvieron a brillar, los campos se llenaron de olivares y trigo. El Guadalquivir se convirtió en una vía de comunicación, una arteria viva que conectaba el interior con el mar. El hierro dio paso al mármol, el incienso al vino, el dios Baal a Júpiter. Pero en el fondo, bajo los nuevos templos y las nuevas leyes, seguía latiendo la memoria de lo antiguo.
el alma fenicia, el fuego cartaginés, el sueño tartésico, y así lentamente, Andalucía se convirtió en una parte del imperio, una provincia rica, diversa, viva. Los pueblos del sur comenzaron a hablar latín, pero sus canciones aún guardaban melodías antiguas. El viento seguía soplando desde África, trayendo el eco de Cartago, y el mar seguía siendo el mismo espejo donde se reflejaban las estrellas. Roma había llegado, y con ella el tiempo de la piedra y del derecho, de las calzadas y de los dioses nuevos. Pero en el silencio de la noche, entre los olivares y las ruinas, aún parecía escucharse la respiración profunda de los que vinieron antes. Los navegantes fenicios, los mercaderes griegos, los guerreros cartagineses, todos ellos, dormidos ya bajo la tierra del sur, parte del mismo sueño antiguo que llamamos Andalucía. Y así termina este capítulo, con el rumor del mar todavía en los oídos. El fuego de Cartago se ha apagado, pero la luz de Roma comienza a encenderse. El sur descansa bajo nuevas estrellas, y el Mediterráneo, eterno y sabio, sigue cantando su canción. Capítulo 6. La Bética romana. Esplendor y romanización, el amanecer se levantó sobre el valle del Guadalquivir con la luz dorada del imperio. Las águilas romanas ondeaban sobre las murallas y el sonido de las legiones se mezclaba con el canto de los gallos y el murmullo del río. Había comenzado una nueva era. El viejo sur de Tartesos, de los fenicios y de los cartagineses, y se transformaba lentamente en una joya del mundo romano, la provincia de la Bética. Roma había llegado con su disciplina, con sus leyes, con su lengua y sus dioses. Pero Andalucía, con su alma cálida y su carácter abierto, no se resistió, la abrazó, la mezcló con su propia esencia, la hizo suya. Así, entre columnas de mármol y olivares infinitos, nació una de las provincias más prósperas, cultas y felices del imperio. La Bética era rica, fértil, suave. El valle del Guadalquivir, que los romanos llamaban Baetis, era su corazón. Por él navegaban barcas cargadas de aceite, vino y trigo. Las colinas estaban cubiertas de olivares que brillaban al sol como un mar vegetal, y los campos se extendían hasta perderse en el horizonte. Los romanos supieron aprovechar esa abundancia. Construyeron villas agrícolas, las villae, donde los patricios administraban sus tierras con métodos nuevos. Había molinos, prensas, graneros, termas, jardines. Los esclavos y jornaleros trabajaban bajo la mirada de los capataces, mientras las ánforas se llenaban de aceite que luego viajaba hasta Roma, hasta el corazón del imperio. El aceite bético era el mejor del mundo. En el monte Testaccio, en Roma, aún hoy descansan millones de fragmentos de esas ánforas rotas, testigos silenciosos del comercio que unía a Andalucía con el Mediterráneo entero. Cada trozo de barro es una palabra antigua, un eco de una época dorada. Las ciudades florecieron con fuerza y belleza. Itálica, la primera fundada por los romanos en Hispania, se convirtió en una joya del arte y la arquitectura. Sus calles estaban pavimentadas con mosaicos que contaban historias de dioses, animales y flores. Las casas tenían patios con fuentes, las termas eran lugares de encuentro, y el anfiteatro, con su arena dorada, vibraba con los espectáculos. En Córdoba, capital de la Bética, se levantaban templos, foros, puentes y murallas. Las palabras resonaban en latín, y los ciudadanos vestían togas y sandalias, orgullosos de su pertenencia al imperio. Córdoba era también un centro de cultura. Allí nacieron filósofos, poetas y pensadores que dieron brillo al nombre de Hispania. Uno de ellos, Séneca, enseñó que la verdadera sabiduría no está en la riqueza, sino en la paz interior. Su voz, serena y profunda, aún parece escucharse cuando el sol se pone sobre el río. Hispalis, Sevilla, era un puerto bullicioso. Desde allí zarpaban barcos hacia África, Italia y las Galias.
Las bodegas estaban llenas de ánforas, las plazas repletas de mercaderes. El aire olía a aceite, a vino, a madera húmeda. Y más al sur, Gades, Cádiz, seguía siendo un faro del comercio, una ciudad viva que unía el pasado fenicio con el presente romano. Cada ciudad tenía su foro, su templo, su teatro, sus termas. Y cada piedra hablaba del equilibrio romano, el orden, la belleza, la proporción. Los romanos trajeron consigo a sus dioses: Júpiter, señor del cielo; Juno, su esposa; Marte, dios de la guerra; Venus, de la belleza; Mercurio, de los caminos. Pero también trajeron un hábito más poderoso, el de aceptar, el de mezclar. En la Bética, los antiguos dioses locales siguieron vivos, disfrazados de nombres latinos. El río Baetis siguió siendo sagrado y la tierra continuó siendo madre. Los templos eran lugares de luz. El incienso ardía lentamente. Los sacerdotes recitaban oraciones en voz baja. Las ofrendas se colocaban ante las estatuas de mármol. Y en las noches templadas, cuando el cielo se llenaba de estrellas, los hombres se sentían parte de algo eterno. El imperio era grande, pero el universo era más grande aún. La religión romana no era un muro, era un espejo. Y en ese espejo, Andalucía se miró y se reconoció. Roma enseñó a los pueblos del sur el arte de la ingeniería, de la organización, de la belleza pública. Levantaron acueductos que llevaban agua a las ciudades, puentes que cruzaban los ríos, calzadas que unían pueblos y montañas. Por esas vías, la vía Augusta, la vía Heraclea, caminaban legionarios, comerciantes, campesinos, poetas. El mundo se volvió más pequeño, más accesible, más conectado. En las casas, el mármol y el mosaico reemplazaron al barro. Las fuentes murmuraban en los patios. Los jardines se llenaban de aromas. Las termas eran lugares de encuentro, donde se hablaba de política, de filosofía o de los rumores del día. La vida se volvió refinada, pero también más tranquila, más serena. La Bética era una tierra donde se trabajaba, sí, pero también se disfrutaba del tiempo. Los romanos enseñaron el valor del ocio, del descanso, del otium. Ese momento en el que el espíritu se dedica a pensar, a contemplar, a soñar. Y el alma andaluza, siempre amante de la calma, comprendió esa lección con naturalidad. El latín se convirtió en el idioma de la vida. Con él se escribían leyes, cartas, poemas. En las escuelas, los niños aprendían a leer y a declamar los versos de Virgilio, a escribir con cálamos sobre tablillas enceradas. Poco a poco, las antiguas lenguas desaparecieron y el latín se mezcló con las palabras locales, dando forma al idioma que, muchos siglos después, sería el español. El derecho romano también echó raíces profundas. Las leyes regulaban el comercio, los matrimonios, la propiedad, las herencias. La justicia se volvió más organizada, más racional, más humana. El ciudadano bético era, al mismo tiempo, un hombre de su tierra y un ciudadano del mundo. Durante siglos, la Bética vivió en paz. Mientras en otras regiones del imperio había guerras o rebeliones, el sur de Hispania disfrutó de estabilidad, riqueza y cultura. Las villas crecían, los campos daban fruto, los templos se adornaban, los teatros se llenaban de risas. Era un tiempo de oro, un suspiro de armonía. El sol se alzaba sobre los olivares y se reflejaba en las aguas del Guadalquivir. Los campesinos saludaban el día con canciones, los comerciantes abrían sus tiendas, los niños corrían por las plazas. Las legiones marchaban, pero no para conquistar, marchaban para cuidar, para proteger. El imperio estaba en su apogeo y la Bética era una de sus joyas más brillantes. Nada, sin embargo, es eterno. Con los siglos, Roma comenzó a debilitarse. Los emperadores se sucedían, las fronteras se agitaban, las legiones se dispersaban. La paz se volvió más frágil, el comercio más incierto. Pero incluso cuando el imperio empezó a desmoronarse, la Bética conservó su alma luminosa. Sus ciudades, sus caminos, sus templos resistieron.
Y aunque los bárbaros llegaron un día desde el norte, aunque el mundo cambió, la semilla romana siguió viva. Siguió en las palabras, en las costumbres, en las piedras. Siguió en el modo de amar la tierra, de vivir despacio, de mirar el sol y dar gracias. Hoy, cuando el viajero camina por las ruinas de Itálica o Córdoba, cuando toca una columna de mármol o un mosaico cubierto de polvo, siente que el tiempo no ha pasado del todo. Bajo la tierra, bajo los olivares, bajo las ciudades modernas, late aún la respiración serena de la Bética romana. Su orden, su belleza, su calma. El espíritu de una tierra que supo aprender, transformar y conservar. La romanización no fue una conquista, fue una fusión. Roma enseñó y Andalucía convirtió esa enseñanza en arte. Así nació una identidad nueva, el alma andaluza, mezcla de sol, palabra y paciencia. Y si cierras los ojos, puedes imaginarlo aún. El murmullo del agua en un acueducto, el eco de las sandalias en una calzada, el perfume del aceite recién prensado. El viento del sur soplando sobre un foro dormido, donde el mármol brilla como si el sol romano aún lo acariciara. La Bética duerme, sí, pero sueña. Sueña con su pasado de esplendor, con sus ciudades de oro y piedra, con su río eterno. Sueña con un tiempo en que el hombre y la tierra caminaban juntos bajo el mismo cielo, y mientras duermes tú también quizás puedas oír ese sueño. Un canto lejano, tranquilo, que viene desde los campos y los siglos, la voz de la Bética, la voz del sur, la voz que nunca se apaga. Capítulo 7. El reino visigodo y la invasión musulmana, el imperio romano, había sido grande, poderoso, luminoso. Sus calzadas cruzaban montañas, sus puentes unían ríos, sus templos tocaban el cielo. Pero nada humano es eterno. El tiempo, paciente y sabio, fue desgastando sus columnas. Los ejércitos se agotaron, los emperadores se sucedieron como sombras, las fronteras se abrieron como grietas. Y por esas grietas, un día, entraron nuevos pueblos, pueblos venidos del frío y de la niebla, los visigodos. Eran hombres altos, de cabellos claros y mirada firme. Venían de las tierras del norte de Europa, donde los bosques eran espesos y los inviernos largos. Habían servido durante años como soldados del imperio, aprendiendo su lengua, su arte y su disciplina. Pero cuando Roma cayó, los visigodos no fueron enemigos, fueron los herederos del vacío. Cruzaron los Pirineos y la antigua Hispania romana se convirtió lentamente en su nuevo hogar. Durante un tiempo, los visigodos compartieron el territorio con otros pueblos. Pero poco a poco impusieron su autoridad, su ley, su manera de entender el poder. En el siglo VI establecieron su capital en una ciudad antigua y sabia, Toledo. Allí, sobre las ruinas romanas, construyeron palacios y templos. Los reyes visigodos gobernaban en nombre de Dios, y su autoridad se mezclaba con la de la Iglesia. La nobleza visigoda era fuerte, orgullosa, celosa de su linaje. Los reyes eran elegidos por los grandes del reino, y a menudo esa elección traía consigo intrigas, traiciones y guerras. Pero también hubo momentos de esplendor. Durante los reinados de Leovigildo y su hijo Recaredo, el reino alcanzó unidad y paz. Recaredo, con gesto solemne, abrazó el cristianismo católico y con ese acto unió espiritualmente a godos e hispano-romanos. Por un instante, Hispania pareció renacer. Las ciudades se repoblaron, los campos volvieron a florecer, las leyes se recopilaron en un gran código, el Liber Judiciorum, que hablaba de justicia, de herencia, de convivencia. En las iglesias, los concilios reunían a obispos y nobles para decidir el destino del reino. El latín se mantuvo como lengua culta, pero las palabras visigodas comenzaron a mezclarse con él, dando forma a un idioma nuevo, más cálido, más cercano, el origen lejano de lo que un día sería el español. En las aldeas, la vida transcurría con lentitud. Los campesinos trabajaban la tierra, los artesanos tejían, los monjes copiaban manuscritos en los monasterios.
El sonido del martillo en la herrería, el canto del gallo al amanecer, el repique de las campanas, todo seguía un ritmo antiguo, tranquilo. Las casas eran sencillas, de piedra y madera. Los caminos, aunque viejos, aún unían pueblos y mercados. Y sobre todo, las iglesias eran el centro de la vida. Allí se rezaba, se aprendía, se encontraba consuelo. Los monasterios se convirtieron en refugios del conocimiento. En sus muros, los monjes escribían e iluminaban libros, copiando las palabras de los sabios antiguos. Las velas ardían lentamente sobre los pergaminos, y el silencio se llenaba del susurro de las plumas sobre el papel. Era un tiempo austero, pero también espiritual, un tiempo de espera, como si la historia contuviera la respiración antes de cambiar de rumbo. Pero nada permanece inmóvil. Bajo la calma del reino visigodo se escondían grietas profundas. La nobleza luchaba por el poder, las familias se enfrentaban, las lealtades cambiaban como el viento. Los reyes eran coronados y destronados con rapidez. Algunos morían envenenados, otros en batalla, otros traicionados por sus propios hombres. El pueblo, cansado de impuestos y guerras, empezaba a mirar con desconfianza a sus gobernantes. Los visigodos, que en otro tiempo fueron fuertes, se convirtieron en un reino frágil, dividido por la ambición. Las fronteras del sur, junto al estrecho, apenas estaban vigiladas. Y más allá del mar, en las arenas del norte de África, un nuevo poder crecía con fuerza, el Islam. El Islam había nacido apenas un siglo antes en las tierras del desierto. Su profeta Mahoma había predicado la fe en un solo Dios, y sus seguidores se habían extendido con velocidad asombrosa, cruzando montañas, mares y desiertos. Eran pueblos jóvenes, unidos por la fe y el espíritu de conquista, pero también por la idea de justicia y conocimiento. Desde Arabia llegaron hasta Egipto, hasta Libia, hasta el Magreb. Y frente a las costas de Hispania, sus ojos se posaron en las tierras fértiles del sur, brillantes bajo el sol. En el año 711, el gobernador del norte de África, Musa ibn Nusayr, envió una pequeña expedición para explorar esas tierras. El mando recayó en un general valiente y astuto, Tariq ibn Ziyad. Cruzó el estrecho con unos pocos miles de hombres, bereberes en su mayoría, y desembarcó en una roca que aún lleva su nombre, Jabal Tariq, el Gibraltar de hoy. Desde allí avanzó hacia el interior. Los visigodos, divididos por una guerra civil entre los partidarios del rey Rodrigo y los del noble Agila, apenas pudieron organizar resistencia. Los dos bandos desconfiaban el uno del otro, y el reino se encontraba herido antes de la batalla. En un campo cercano al río Guadalete, en tierras gaditanas, las dos fuerzas se encontraron. El sol caía sobre las armaduras, el polvo se levantaba bajo los cascos de los caballos. La batalla fue breve, confusa, decisiva. Los visigodos lucharon con valor, pero la traición y el desorden los condenaron. El rey Rodrigo desapareció. Dicen que cayó en combate, dicen que su cuerpo fue arrastrado por las aguas del río. Y así, en cuestión de días, un reino de 3 siglos se desvaneció. Como una llama que se apaga sin ruido, el poder visigodo se disolvió entre la tierra y la memoria. Las ciudades abrieron sus puertas a los nuevos conquistadores. Los pueblos aceptaron su autoridad. No hubo destrucción masiva ni incendios de templos, hubo transición. El Islam llegó no como un huracán, sino como un viento nuevo. Los árabes y bereberes que cruzaron el mar no solo traían espadas, traían también libros, sabiduría, arte, una forma distinta de mirar el mundo. Los conquistadores respetaron muchas costumbres locales. Permitieron que los cristianos, los llamados mozárabes, mantuvieran su fe a cambio de tributo. Las iglesias siguieron abiertas, las aldeas siguieron cultivando sus campos, pero la lengua del poder cambió. Y el árabe comenzó a oírse en las plazas y los mercados. Las tierras fértiles del sur se llenaron de nuevos nombres:
Al-Ándalus, Al-Kasr, Al-Marilla, Al-Bunt. Las antiguas ciudades romanas y visigodas renacieron bajo el arte de los constructores orientales. Los arcos, los patios, las fuentes comenzaron a multiplicarse y la luz del sur se reflejaba en los mosaicos recién nacidos. Los pueblos que durante siglos habían vivido separados, romanos, godos, judíos, hispanos, encontraron una nueva convivencia bajo un mismo cielo. Y en medio de esa fusión de culturas, de lenguas y de almas, comenzó una de las épocas más brillantes de la historia de Andalucía, la era de Al-Ándalus. Los visigodos desaparecieron como un sueño al amanecer, pero su herencia no murió del todo. Quedó en las leyes, en la religión, en los nombres de los lugares, en la mezcla de sangres que corría por las venas de la península. El alma hispana, fuerte, melancólica, abierta al cielo, ya estaba formada, lista para seguir transformándose, y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el valle del Guadalquivir, el destino del sur se volvió a escribir. Esta vez con palabras árabes, con versos, con perfumes y con agua. El reino visigodo se apagó, pero de sus cenizas nació una nueva aurora. El sol se alzó sobre el mismo horizonte, pero la voz del viento ya era distinta. El sonido de las campanas se mezcló con el canto del muezín, y el corazón de Andalucía comenzó a latir con un ritmo nuevo, el ritmo de Al-Ándalus, donde Oriente y Occidente se encontraron y se miraron con respeto. Hoy, cuando el viajero camina por las ruinas de Recópolis, por los campos de Toledo o por las playas de Tarifa, puede sentir todavía el suspiro de ese cambio inmenso. El rumor de los cascos de los caballos visigodos, el eco de los cánticos en latín, el murmullo del árabe recién nacido. Todo está allí, dormido bajo la tierra, mezclado en el polvo de los siglos. El reino visigodo fue el último guardián de Roma, y la invasión musulmana fue la puerta hacia un nuevo amanecer. Ambos mundos se tocaron, se enfrentaron, se confundieron, y de su encuentro nació una historia que aún nos acompaña. La historia del sur, la historia de Andalucía, la historia del alma que nunca deja de transformarse. Capítulo 8. El Emirato de Córdoba. Entre el desierto y el paraíso, cuando el sol del siglo VIII se levantó sobre las montañas del sur, la vieja Hispania romana había cambiado para siempre. El imperio había caído, los visigodos habían reinado, y sus torres se alzaban sobre ciudades gastadas por los años. Pero desde el otro lado del mar, desde las arenas infinitas del norte de África, llegó una nueva ola de viento, un soplo distinto, lleno de energía, de fe y de poesía. Eran los hombres del Islam. Los primeros jinetes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, guiados por Tariq ibn Ziyad. Venían desde las montañas del Magreb, con corazones ardientes y una fe joven que hablaba del único Dios. El río Guadalete fue testigo del enfrentamiento que cambió la historia. Allí cayó el último rey visigodo. Rodrigo, y con él, el viejo mundo se desmoronó como arena en el viento. La conquista fue rápida, silenciosa, como un amanecer que se extiende sin resistencia. En pocos años, casi toda la península fue parte del nuevo poder, Al-Ándalus, y en el corazón de ese territorio naciente, entre las aguas del Guadalquivir y las colinas verdes del sur, una ciudad comenzó a brillar más que todas las demás, Córdoba. Los nuevos gobernantes llegaron con respeto por la tierra conquistada. No destruyeron todo lo anterior, lo transformaron, trajeron su lengua, su fe, su arte, su ciencia, su música. El árabe comenzó a mezclarse con el latín, y las calles se llenaron de nuevas palabras, nuevas costumbres, nuevos sonidos. Los pueblos andaluces, acostumbrados desde siglos a la mezcla de culturas, aceptaron esa nueva corriente. El Islam trajo consigo un espíritu de orden, de limpieza, de armonía. La oración marcaba el ritmo del día, el amanecer. El mediodía, la tarde, el ocaso, la noche, el agua se volvió sagrada. El trabajo, una forma de oración.
el conocimiento, un camino hacia Dios. Los primeros gobernadores dependían de Damasco, la capital del califato omeya, pero pronto el destino quiso que el corazón del Islam se fracturara y una rama de su linaje, perseguida, errante, solitaria, encontrara refugio en la lejana Córdoba. Así comenzó una historia de renacimiento, una historia de luz. Su nombre era Abd al-Rahman ibn Muawiyah, un joven príncipe omeya que escapó de la matanza de su familia en Siria. Cruzó el desierto disfrazado, vivió escondido entre tribus, navegó el mar y por fin llegó a las costas de Al-Ándalus. Era un exiliado, pero también un soñador. Traía consigo el recuerdo de Damasco, el amor por la arquitectura, el gusto por la poesía y una fe profunda en su destino. Cuando puso un pie en Córdoba, encontró un territorio fragmentado, dividido por ambiciones y rivalidades, pero con paciencia, sabiduría y una mezcla de diplomacia y fuerza, logró unirlo bajo su mando. Así nació el Emirato Independiente de Córdoba. En el año 756 era la primera vez que Al-Ándalus se gobernaba a sí misma. Sin depender de nadie más, el emir mandó construir palacios, jardines y murallas. Estableció leyes justas, protegió el comercio, promovió la cultura y, sobre todo, levantó una joya que aún hoy brilla en la memoria del mundo: la mezquita de Córdoba. La mezquita no fue solo un templo. Fue una promesa, una forma de decir al mundo que la belleza y la fe podían unirse en un solo respiro. Piedra sobre piedra, columna sobre columna, el edificio creció como un bosque de mármol y luz. Sus arcos de herradura, rojos y blancos, parecían las olas de un sueño. El techo, alto y lleno de geometría, invitaba a mirar hacia arriba, hacia el infinito. El agua corría por los patios, el aire olía a naranjos, y los rezos se elevaban en murmullos que llenaban la bóveda como un río sonoro. Cada piedra era un latido, cada arco una plegaria. Allí, entre el silencio y el canto, los hombres se sentían pequeños ante lo eterno. Con el tiempo, la mezquita de Córdoba se convirtió en el corazón del Emirato, el centro del alma andalusí. Y aún hoy, cuando la luz de la tarde entra por sus ventanales, parece que el tiempo se detiene y las voces antiguas siguen rezando entre las columnas. El Emirato de Córdoba no fue solo una etapa política, fue una transformación del espíritu. Los emires fomentaron la agricultura, construyeron acequias, molinos, canales. El agua del Guadalquivir regaba los campos de naranjos, almendros, olivos y huertos donde crecían flores que venían de Oriente. Trajeron nuevas semillas, nuevos métodos de cultivo, nuevas palabras para nombrar la tierra: noria, alberca, acequia. En las ciudades se escuchaba música de laúd y flauta, se recitaban poemas en los patios, se estudiaban las estrellas y los cuerpos celestes. Los médicos experimentaban con hierbas, los filósofos traducían libros antiguos, los arquitectos diseñaban arcos que parecían flotar en el aire. La noche era un manto de calma, las lámparas de aceite alumbraban los patios, las fuentes susurraban, y el sonido del muezín, la llamada al rezo, flotaba sobre los tejados como una canción. Era una época de equilibrio, entre la razón y la fe, entre el trabajo y la belleza, entre el hombre y la naturaleza. Los jardines se convirtieron en reflejos del paraíso, geometrías perfectas de agua y sombra. Bajo el cielo de Al-Ándalus convivían muchas almas: los árabes llegados del oriente, los bereberes del norte de África, los mozárabes, cristianos que seguían su fe bajo el nuevo poder, y los judíos, sabios y mercaderes. En los mercados de Córdoba se oían todas las lenguas: árabe, latín, hebreo, bereber. Las calles eran un mosaico de voces, de perfumes, de colores, y aunque no siempre reinó la paz, la convivencia fue posible durante siglos. Era un equilibrio frágil, pero fecundo.
El conocimiento circulaba, las ideas viajaban, y la luz del entendimiento iluminaba los talleres. Las escuelas, los palacios, con el paso del tiempo, los herederos de Abd al-Rahman mantuvieron su legado. Pero las tensiones internas crecieron. Las familias árabes y bereberes, los gobernadores y los clanes comenzaron a disputarse el poder. El emirato fue escenario de rebeliones, alianzas, traiciones, pero aún en medio de la inestabilidad, Córdoba siguió siendo un faro de belleza. En el año 929, uno de los descendientes de Abd al-Rahman, el gran Abd al-Rahman III, pondría fin a esas disputas proclamándose califa, elevando el emirato a la categoría de Califato de Córdoba, el más poderoso de Occidente. Pero esa es otra historia, la historia de un esplendor aún mayor, de una ciudad que brilló como un sol en la noche de la Edad Media. Hoy, cuando el viajero recorre Córdoba al atardecer, aún puede sentir el pulso de aquel emirato. Las piedras de la mezquita guardan la voz del agua, las sombras de los rezos, el perfume del incienso. Las callejuelas estrechas conservan la frescura de los patios, el murmullo de los poetas, la calma del tiempo detenido. El emirato fue una aurora, el primer resplandor de un mundo nuevo, una promesa de sabiduría, de belleza, de encuentro, y aunque los siglos hayan pasado, su espíritu sigue flotando sobre la ciudad, como un suspiro dulce y sereno. Si alguna noche caminas junto al río y escuchas el rumor del agua, puede que oigas, entre las hojas de los naranjos, la voz del viejo emir diciendo: «El mundo es ancho, pero la sabiduría es el único reino que no cae». Y entonces, con el corazón tranquilo y los ojos cerrados, comprenderás que Córdoba no fue solo una ciudad, sino un sueño hecho piedra, un sueño que aún respira bajo la luna andaluza en el silencio del tiempo. Capítulo 9. El Califato de Córdoba, apogeo de Al-Ándalus. El emirato había dado a Al-Ándalus estabilidad, arte, fe, pero aún no había alcanzado su mayor esplendor. Las disputas internas, las revueltas y las ambiciones habían debilitado el poder, hasta que un hombre, descendiente del primer emir, apareció para poner orden y transformar el sueño en oro y piedra. Abd al-Rahman III. Era el año 929. El mundo conocido temblaba entre guerras y silencios, pero en el valle del Guadalquivir comenzaba una aurora. El joven emir, sabio y decidido, reunió a sus consejeros, a sus ejércitos, a sus poetas, y proclamó que Al-Ándalus sería desde ese día un califato libre y soberano. Ya no dependería de Oriente, ni de Damasco, ni de Bagdad. Córdoba sería el corazón del mundo occidental del Islam, y su brillo llegaría tan lejos que los viajeros dirían que el sol salía dos veces, una en Oriente y otra en Al-Ándalus. Abd al-Rahman III era un hombre de carácter sereno y mente brillante. Sabía que el poder no se impone solo con la espada, sino con el conocimiento, con la belleza, con la justicia. Organizó su gobierno con equilibrio. Nombró visires sabios, jueces prudentes, embajadores hábiles. Puso fin a las guerras tribales y unificó el territorio desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. Las caravanas volvían a cruzar los caminos, los mercados se llenaban de vida, las escuelas de estudiantes. El emir califa vestía túnicas blancas, símbolo de pureza y moderación. Su corte estaba llena de eruditos, poetas, médicos, filósofos, astrónomos. Bajo su mando, Córdoba se transformó en una ciudad de luz. El mármol traído de las montañas brillaba al sol. Los jardines se llenaban de fuentes, los talleres producían tejidos y objetos tan finos que los mercaderes de Oriente los codiciaban. Era una época de equilibrio, de esplendor, de inteligencia. Y al centro de todo, Córdoba se erguía como una joya. Ninguna ciudad en Occidente fue tan bella ni tan sabia como Córdoba. Decían los viajeros que al acercarse a ella, desde lejos, el reflejo de sus techos dorados cegaba la vista.
Sus calles estaban empedradas, limpias, iluminadas por faroles de aceite. El agua corría por acequias y canales. Los patios olían a naranjos y el aire tenía un sonido tranquilo, casi musical. Había más de 70 bibliotecas, cientos de baños públicos, decenas de escuelas y universidades. La biblioteca del califa en el Palacio Real guardaba más de 400.000 volúmenes escritos a mano, traídos de Alejandría, Bagdad, El Cairo, Damasco. Los traductores trabajaban noche y día, copiando libros de medicina, astronomía, matemáticas, filosofía. En sus manos, los textos griegos de Aristóteles y Platón se mezclaban con los comentarios árabes y las glosas hebreas. De ese encuentro nació una nueva ciencia, una nueva forma de pensar. Los médicos estudiaban el cuerpo humano con detalle. Los astrónomos miraban el cielo con paciencia. Los poetas cantaban la belleza del amor y del saber. Las palabras fluían en árabe, latín, hebreo. La sabiduría no tenía frontera ni dueño. Todo aquel que buscaba conocimiento encontraba un hogar en Córdoba. El califa quiso dejar al mundo un símbolo de su poder y su amor por la belleza. Mandó construir, a las afueras de la ciudad, una urbe nueva, Medina Azahara, la ciudad brillante. Cuenta la leyenda que la mandó erigir para una mujer a la que amaba, Azahara, y que quiso que cada piedra reflejara la dulzura de su nombre. La ciudad se extendía sobre las laderas de Sierra Morena, rodeada de olivos y almendros. Sus muros de caliza blanca relucían con el sol, sus techos eran de tejas vidriadas, sus columnas de mármol rosa y azul. El agua corría por canales subterráneos, alimentando fuentes y estanques que reflejaban el cielo. Había salones cubiertos de oro, mosaicos de vidrio bizantino, puertas talladas con inscripciones. Los embajadores de todo el mundo llegaban allí, cristianos del norte, judíos de Toledo, emisarios de Bizancio, mercaderes de Egipto, sabios de Persia. En las noches de verano, la ciudad dormía bajo un manto de perfumes. Las lámparas encendidas se reflejaban en el agua, y los poetas recitaban versos mientras los músicos tocaban el laúd. Medina Azahara era más que una ciudad. Era una idea, un símbolo de lo que el hombre podía crear cuando el alma buscaba la perfección. La vida cotidiana en la Bética del siglo X era serena y fértil. Los campos estaban cubiertos de olivares, viñedos y naranjales. Los campesinos trabajaban con herramientas nuevas, regaban con norias, almacenaban el agua en aljibes. En los mercados los tenderos ofrecían miel, dátiles, seda, cerámica, especias y perfumes traídos del oriente. Las mujeres llevaban vestidos de lino y velo fino, los hombres túnicas amplias y cinturones de cuero. Los niños aprendían a leer el Corán, pero también las fábulas de Esopo, las historias de Alejandro, las ciencias de los antiguos. Había convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos. Cada uno tenía su lugar, su fe, sus derechos. Los judíos eran médicos, traductores, consejeros. Los mozárabes, cristianos bajo dominio musulmán, mantenían sus iglesias y su lengua. Y los árabes y bereberes traían su arte, su poesía, su memoria del desierto. El resultado era una mezcla viva, un mosaico donde cada piedra tenía su color. La tolerancia no era perfecta, pero existía. El conocimiento unía más que la sangre. Y el alma de Al-Ándalus respiraba libertad, curiosidad, amor por la palabra. En Córdoba el saber era una forma de fe. Los astrónomos trazaban mapas del cielo y construían relojes de agua para medir las horas del rezo. Los médicos escribían tratados sobre el corazón y el alma, observando los síntomas con precisión. Los matemáticos inventaban fórmulas nuevas. Los filósofos discutían sobre el alma, la razón, el destino. Entre todos ellos destacaban nombres que hoy aún resuenan. Maslama al-Mairiti, astrónomo y matemático. Lubna de Córdoba, una mujer sabia, calígrafa y bibliotecaria del palacio. Nasdai ibn Shaprut, médico judío y diplomático que hablaba con reyes y califas.
Ellos eran los guardianes de la luz, los que mantuvieron viva la llama del conocimiento cuando el resto de Europa dormía en tinieblas. En las noches claras, cuando el califa miraba el cielo desde su terraza, veía el resplandor de las estrellas reflejado en los canales de la ciudad, y pensaba que el universo entero era un libro, escrito por Dios, con letras de fuego y silencio. Tras la muerte de Abd al-Rahman III, su hijo Al-Hakam II continuó su obra. Fue aún más amante de los libros que su padre. Amplió la biblioteca real, envió emisarios a Oriente para comprar manuscritos raros, creó escuelas donde se enseñaban gramática, filosofía, medicina y astronomía. Durante su reinado, Córdoba alcanzó su máximo esplendor: paz, comercio, cultura. Las caravanas llegaban desde el Sahara, los barcos desde Alejandría y Constantinopla. Bajo su mandato, la mezquita de Córdoba se amplió y embelleció aún más. Se añadieron cúpulas, mosaicos, lámparas de oro, arcos trenzados que parecían flotar. Cada oración resonaba como música dentro de un bosque de columnas infinitas. El califa paseaba por los patios de Medina Azahara, escuchando a los poetas recitar y a los sabios debatir. Decían que en su corte no se levantaba la voz. El conocimiento era sagrado y el diálogo una forma de oración. Pero incluso la luz más pura se apaga con el tiempo. Después de Al-Hakam II, el califato cayó en manos de consejeros ambiciosos y el equilibrio se rompió. El más famoso de ellos, Al-Mansur, fue un guerrero temido que llevó la guerra a los reinos cristianos del norte. Sus campañas llenaron las arcas de oro, pero vaciaron de paz la tierra. El poder militar creció, mientras el conocimiento comenzó a silenciarse. Y cuando Al-Mansur murió, el califato se fragmentó como un espejo. En el año 1031, la gloria de Córdoba se disolvió entre luchas internas. Las provincias se separaron en pequeños reinos, los taifas, cada uno con su propio príncipe, su propio sueño, su propia tristeza. La gran edad de oro de Al-Ándalus llegaba a su fin, pero su huella, su memoria, su sabiduría nunca se borraron. El califato de Córdoba fue más que un reino, fue una idea. La certeza de que el conocimiento y la belleza pueden convivir, de que el arte y la fe pueden hablar el mismo idioma. Fue un puente entre culturas, un amanecer entre dos mundos, una prueba de que la luz no pertenece a un solo pueblo, sino a todos los que buscan. Hoy, cuando paseas por Córdoba y entras en la mezquita, cuando miras sus columnas repetirse hasta el infinito, sientes algo antiguo y dulce. El aire aún vibra con el sonido del agua, con el eco de las voces, con el murmullo de los sabios. El pasado no está muerto, duerme bajo tus pasos, esperando ser recordado. El río Guadalquivir sigue corriendo, como entonces, llevando en su corriente las sombras de los naranjos, los reflejos del sol y la memoria de aquel esplendor. Y si escuchas con atención, entre el rumor del agua y el canto lejano de las aves, oirás una voz tranquila que dice: nada se pierde cuando fue hecho con amor y con sabiduría. Así fue el califato de Córdoba, un resplandor de inteligencia, de poesía y de armonía. Una llama encendida en la noche de la historia, una canción que aún se escucha cuando todo el mundo duerme. Capítulo 10. Los reinos de taifas. El resplandor fragmentado cuando el sol del califato se apagó no fue una noche de golpe, sino un largo crepúsculo. Córdoba, la ciudad del saber, había perdido su calma. Las murallas, que un día reflejaron la gloria de los califas, se cubrieron de sombras y silencios. Y en su lugar, por toda Al-Ándalus, comenzaron a surgir pequeños reinos, como estrellas separadas que todavía guardaban parte de aquella luz. Eran los reinos de taifas. La palabra taifa en árabe significa facción o grupo. Fragmentos del viejo califato que buscaban sobrevivir entre la ambición, la poesía y el miedo. Cada taifa era un pequeño universo con su propio soberano, su propio ejército, su propia corte.
Y aunque nacieron del derrumbe, muchos de ellos alcanzaron una belleza y un esplendor que aún hoy se recuerdan. El siglo XI abrió sus ojos con incertidumbre. Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, las ciudades del sur se convirtieron en reinos independientes. Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, Almería, Zaragoza, Toledo, Valencia, Badajoz, Murcia. Cada una gobernada por una familia, una dinastía, un sueño. Al principio, aquellas taifas rivalizaban entre sí, pero también competían en arte, cultura y poder. Lo que no pudieron mantener con las armas, intentaron conservar con la palabra, la ciencia y la belleza. Era un tiempo de poetas y arquitectos, de sabios y músicos, de jardines y de intrigas. Los reyes se rodeaban de sabiduría, como si quisieran que la belleza los protegiera del olvido. Construían palacios, fundaban escuelas, llamaban a los mejores poetas del mundo islámico. Y en las noches tranquilas, mientras la luna brillaba sobre los patios, se escuchaban los versos de amor, los cantos al vino y a la nostalgia del califato perdido. Entre todas las taifas, Sevilla se convirtió en una de las más poderosas y resplandecientes. Bajo el gobierno de los abadíes, la ciudad floreció como una flor abierta al sol. El río Guadalquivir, eterno y paciente, era su camino de vida. Sus aguas traían barcos cargados de aceite, trigo, vino, marfil y seda. Los mercados olían a especias y a madera húmeda. El rey Al-Mu'tadid, guerrero y político, fortaleció sus murallas y amplió su territorio. Pero fue su hijo, Al-Mu'tamid ibn Abbad, quien convirtió a Sevilla en una leyenda. Poeta, soñador, amante de la belleza, Al-Mu'tamid gobernó con el corazón tanto como con la espada. Su corte era un jardín de palabras. Los poetas recitaban bajo los naranjos, los músicos tocaban el laúd, los sabios debatían sobre las estrellas. Y junto a él, su amada Itimad al-Rumaykiyya, una esclava convertida en reina, compartía su vida y su poesía. Dicen que un día ella le pidió ver nevar, y el enamorado ordenó cubrir los patios de Sevilla con pétalos de almendro. Así era Al-Mu'tamid, un rey de alma pura que gobernaba con versos y lágrimas. Pero el mundo no perdona los sueños por mucho tiempo. Los enemigos lo rodeaban, otros reinos musulmanes, los cristianos del norte y la fragilidad de su propio poder. El amor y la poesía no bastan para sostener un trono. El destino lo llevaría al exilio, lejos de su Sevilla, donde murió recordando su río y su luna. En Granada, los siríes levantaron murallas sobre las colinas y palacios sobre el Darro. Allí, el aire era fresco y el agua sonaba en los patios como un canto. Granada era ya un presagio de lo que siglos después sería la Alhambra, una mezcla de arte y melancolía. Córdoba, la vieja capital del califato, cayó en la nostalgia. Sus bibliotecas se dispersaron, sus sabios buscaron refugio en otras cortes, pero aún quedaban ecos de grandeza en sus mezquitas y palacios. Las calles recordaban el paso de los califas y las sombras parecían repetir oraciones antiguas. Almería, rica y luminosa, se hizo famosa por su puerto y su comercio. Sus naves navegaban hasta Alejandría y Siria, cargadas de seda y cerámica. La ciudad se llenó de talleres, de mosaicos, de perfumes. Era una joya junto al mar, donde la poesía se mezclaba con el sonido de las olas. En aquellos siglos, Al-Ándalus era un mosaico humano y espiritual. Vivían juntos musulmanes, judíos y cristianos. Cada grupo tenía sus derechos, sus leyes, su modo de vida. Había tensiones, sí, pero también una curiosa armonía. Los judíos alcanzaron gran influencia. Fueron médicos, traductores, diplomáticos. En las cortes de las taifas, sus sabios traducían los libros griegos al árabe y al hebreo, conservando el conocimiento del mundo antiguo. Los mozárabes, cristianos andalusíes, seguían celebrando sus ritos, cultivando la tierra y participando en el comercio. Y los musulmanes, divididos en árabes y bereberes, daban forma a la cultura que hoy
todavía respiramos en cada piedra andaluza. Las taifas eran frágiles políticamente, pero fuertes en el alma. Nunca antes el arte, la palabra y la ciencia habían tenido tanto valor. Era como si cada rey quisiera dejar una huella de belleza antes de que la tormenta llegara. Mientras tanto, en los reinos cristianos del norte, León, Castilla, Navarra, Aragón, las espadas se afilaban. El deseo de recuperar las tierras perdidas, la reconquista, crecía lentamente. Las taifas, débiles y divididas, comenzaron a pagar tributos a los reyes cristianos para mantener la paz. Era un equilibrio frágil, oro a cambio de silencio, pero el oro no compra la eternidad. Los ejércitos cristianos avanzaban, los pueblos cambiaban de manos, las fronteras se movían, y cuando el peligro se hizo demasiado grande, los reyes andalusíes tomaron una decisión desesperada. Pidieron ayuda a sus hermanos del otro lado del mar. Así llegaron los almorávides, guerreros del desierto, disciplinados, piadosos y austeros. Cruzaron el estrecho con sus mantos de lana y su fe ardiente. Y aunque vinieron a proteger al Andalus, pronto la dominaron. Los poetas callaron, los reyes fueron depuestos, las cortes se desvanecieron. El tiempo de los sueños había terminado. Aún así, los versos del siglo XI sobrevivieron como hojas secas que el viento no quiso llevarse. Poetas como Ibn Zaidún, amante de la princesa Walada, dejaron palabras que aún tiemblan en los libros. Te amo con un amor que no conoce medida, ni principio, ni fin. Eran voces suaves, llenas de nostalgia por la gloria perdida, por los jardines, por el amor imposible. Cada palabra era una lágrima, una semilla de belleza. En cada taifa había un poeta, un sabio, un soñador que escribía como quien reza. Y gracias a ellos, aquel tiempo dividido aún resplandece siglos después, como un atardecer dorado. Los reinos de taifas fueron efímeros, como las flores que se abren solo una primavera. Pero su fragilidad fue también su hermosura. En medio de guerras y caídas, cultivaron la música, la palabra, la tolerancia. Sembraron la semilla de la poesía andaluza, esa mezcla de tristeza y dulzura, de melancolía y esperanza. Cuando las murallas cayeron, las palabras quedaron. Cuando los reyes se marcharon, sus versos siguieron vivos. Y cuando la historia los olvidó, la tierra siguió oliendo a azahar, como si recordara sus pasos. Hoy, si paseas por Sevilla, por Córdoba o por Granada, si tocas las piedras antiguas o escuchas el agua correr por una fuente, aún puedes sentir el eco de aquellos siglos. El rumor de los poetas, el brillo de los mosaicos, el murmullo del laúd. El aire parece tener memoria y la noche, si se la escucha, susurra nombres olvidados. Los reinos de taifas fueron el último canto de un mundo que se negaba a morir. Fragmentados, sí, pero llenos de alma. De su fragilidad nació una de las páginas más dulces y tristes de la historia andaluza. Y así, entre ruinas y versos, entre sombras y perfumes, Andalucía siguió soñando. Porque los sueños, cuando se escriben en piedra y poesía, nunca se apagan del todo.